compañero de Regina y director del Centro de Formación Humanista. Y en esta ocasión quiero dar la bienvenida a Juan Luis, al que conozco desde hace como 10 años, decíamos hace un momento. Agradecemos su presencia a todos en esta segunda conferencia del programa Diálogos de Cultura, Primavera 2018, organizada por el Centro de Formación Humanista. Agradecemos también a la DITA, que en esta ocasión nos hospeda, nos sentimos como en nuestra casa aquí. Este espacio ha sido testigo de numerosos eventos de índole cultural, social y científico. El día de hoy tenemos la conferencia titulada Elecciones 2018, ¿habrá rebelión de los electores?, que será impartida por el maestro Juan Luis Hernández Avendaño, quien es actualmente director del Departamento de Ciencias Sociales en la Ibero Puebla. Me permito a continuación leer un poquitito de su enorme currículum. Juan Luis es politólogo, candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Ciencias Políticas desde 1995 y durante 2 décadas ha sido funcionario educativo en las Universidades Jesuitas de México, buscando responder con educación a los desafíos de la realidad. Coordinó la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Ibero Ciudad de México y fue director general académico de la Ibero Puebla, donde también fue rector interino, analista político en medios de comunicación con la perspectiva de empoderar a los ciudadanos. Fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría de Análisis de la Realidad, presente hoy en 7 universidades de América Latina y en España. Fue co-coordinador del libro Democracia Reprobada, la elección presidencial de 2006, publicado en 2010 y premiado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los mejores libros sobre elecciones en México. Coordinó el libro El Rector Mártir, los legados de Ignacio Ellacuría para hacerse cargo de la realidad. Su último libro es El Leviatán, Estrategia Educativa de Aprendizaje situado en México y América Latina. Es colaborador de la Escuela Social y el Observatorio Social del Episcopado Latinoamericano, con sede en Bogotá, Colombia. Los dejamos entonces con el maestro Juan Luis y les pedimos por favor que se registren en las hojas que estaremos pasando y al final que puedan contestar la evaluación que circularemos. Muchas gracias. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar acá en la Ibero León. Hace muchos años que no tenía oportunidad de venir, después de una época en la que vine por acá muy seguido. Me da mucho gusto ver a algunos amigos y amigas muy queridos y queridas de hace algún tiempo. Muchas gracias de verdad por la invitación. Bueno, no cabe duda que estamos viviendo una de las épocas más interesantes, más desafiantes y más retadoras de nuestra historia. Yo creo que no es ninguna exageración. Vamos a elegir 3.400 cargos de elección popular. Es la elección más grande de la historia de México. Y eso porque muchos estados de la República Mexicana decidieron hacer concurrentes las elecciones estatales, locales, con la elección presidencial. Y por eso 30 estados de la República Mexicana vamos a tener elecciones. Solo 2 estados no van a tener proceso electoral local. El resto, 30 estados, tenemos locales y federales. Eso hace que vayamos a elegir 3.400 cargos. Pero yo creo que la importancia del país no es el número de cargos por elegir, sino más bien qué es
lo que estamos viviendo como país hasta este momento, como proceso social, como proceso político, como proceso económico, y por lo tanto, ¿qué perspectivas tiene el proceso electoral en términos de cambio? Es decir, ¿las elecciones son oportunidad para cambiar o son oportunidades para cambiar y seguir igual? ¿O son oportunidades para que los ciudadanos nos empoderemos con nuestro voto? ¿O son oportunidades para que los políticos sigan manteniendo el control de la vida pública del país a partir básicamente de estrategias importantes de control del voto? Me gustaría pensar que hay en este momento dos condiciones sociales que creo caracterizan el ánimo social. Por un lado, parece que hay consenso en torno a que el ánimo social mexicano está concentrado en el hartazgo. Hay mucho hartazgo social. Pero ese hartazgo social tiene diversas salidas. Hay diversas maneras para proyectar ese hartazgo, de muy diversas maneras y con diversas mediaciones. Pero también, en México, la política y el control social se vehiculizan a través del miedo. Y algunas estrategias electorales van a estar dirigidas a provocar miedo en la sociedad y miedo en los electores. Y por lo tanto, otra de las preguntas que podría haber tenido como título esta conferencia es: ¿quién va a ganar? ¿El hartazgo o el miedo? Y son algunas de las ideas para empezar. Permítame entonces compartir con ustedes a partir de lo que hemos visto particularmente en los últimos 2 o 3 años a nivel global en torno al papel de los electores. Yo espero que todos estemos claros que en los últimos años ha habido ciertas elecciones en el mundo que han sido muy interesantes por el papel de los electores, no por el papel de los políticos, sino por el papel de los electores. Es decir, los electores han estado mandando mensajes a la clase política y a los partidos políticos de sus países. Y esos procesos están siendo interesantes para leerlos y para interpretarlos en clave de rebelión de los electores. Por eso, al final me animé a poner este subtítulo: ¿habrá rebelión de electores en México? ¿Estamos en condiciones para rebelarnos los electores? ¿Y rebelarnos de qué o de quiénes? Quiero escoger 3 elecciones globales, internacionales, que de alguna manera plantean esta rebelión de los electores. Voy a empezar por la más clara, por la más contundente, y que es la de nuestros vecinos. Nosotros no estamos contentos por esa rebelión, pero en Estados Unidos hubo una rebelión de electores. El hecho de que hayan elegido a un outsider de la política habla mucho de eso. Donald Trump no pertenecía a ningún partido, ni tampoco pertenecía a la élite política de Estados Unidos. Pertenecía a la élite económica, pero no a la élite política. Tomemos en cuenta que los electores en Estados Unidos no solamente le dijeron no a la élite tradicional de Estados Unidos, sino le dijeron no a una familia en particular en Estados Unidos, ya una vez que habían tenido el antecedente de los Bush. Y probablemente muchos se preguntaron: ¿en 20 y tantos años vamos a ser gobernados por 2 familias, los Bush y los Clinton? No, mejor no. Es decir, en Estados Unidos hubo una gran interrogante en torno a cómo leer la llegada de ciertos outsiders al sistema partidario y al sistema político. Recuerden ustedes que cuando Trump se presenta como un precandidato del Partido Republicano, hizo exactamente lo contrario de todo lo que se supone debería hacer un político para ganar una elección presidencial. Básicamente, ¿qué hizo? Hizo lo que sigue haciendo ahora. 1. Radicalizar la vulgaridad. Trump no fue nunca ni es un político políticamente correcto. Es vulgar, es ignorante, tiene un vocabulario menor de 50 palabras, come exactamente lo que uno pensaría
que es exactamente lo contrario del plato del buen comer y de la jarra del buen beber. Ve televisión horas y horas, solamente Fox News, y además gobierna por Twitter. No le ha importado decir que ha acosado mujeres, que las ha violentado sexualmente, al contrario, lo presume. Y es más, ustedes se acordarán que tuvo una frase alguna vez que dijo: si yo matara a alguien aquí en la Quinta Avenida de Nueva York, mis electores estarían contentos, me elegirían presidente. Todas las cosas que hizo Trump, tan solo el 2% de las que hizo o dijo, serían ocasión para decir, por supuesto, este loco no va a ganar nada. Y sin embargo, ganó la presidencia. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que ganó fue el hartazgo. Porque el hartazgo no solo es una condición de los electores mexicanos, es una condición global. En todos los países del mundo, el hartazgo frente a los partidos tradicionales y frente al sistema político tradicional está cada vez más acuciante. En Estados Unidos, entonces, lo que tuvimos es una cosa muy interesante. Donald Trump nunca tuvo el favor de los medios de comunicación. Piensen ustedes que en Estados Unidos pasó un poco lo que pasó en 2006 con respecto a López Obrador. Es decir, los medios de comunicación lo acabaron. Los medios de comunicación en Estados Unidos dijeron que era un peligro para Estados Unidos y para el mundo. Los medios de comunicación investigaron todo lo que hizo. ¿Qué fue lo interesante, estimados amigos? ¿Qué fue lo interesante? La gente en Estados Unidos eligió a Trump contra todo y contra todos. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante de Estados Unidos en términos de proceso político. Es decir, no les importó lo que dijera el New York Times, el Washington Post, la CNN. Es decir, los medios de comunicación dominantes de Estados Unidos estaban con Clinton. Y los medios de comunicación dominantes en Estados Unidos vapulearon a Trump. Y la gente dijo, no me importa. Entonces, esta primera rebelión de los electores me parece interesante. Insisto, a nosotros no nos gusta, pero solo quiero decir dos cosas interesantes. Ya pasó un año. Uno podría pensar que Trump podría haber hecho muchas cosas este primer año como para poder hacerle un impeachment. Y sin embargo, ahí está la trama rusa, etcétera, sobreviviendo. Medio gabinete le ha renunciado. Ayer fue la última. La asesora de comunicación, la vocera, etcétera. Y sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que a nosotros no nos gusta ni nos beneficia, pero sí a Estados Unidos, que es recuperar la economía. Y recuperar la economía haciendo algo que nosotros debimos haber hecho hace 30 años y que no estamos haciendo, que es recuperar el mercado interno. Eso es lo que está haciendo él. En los 8 minutos de toma de posesión el 20 de enero del año pasado, Trump dijo, no sé si se acuerden, americanos, consumamos americano. Qué increíble que en una toma de posesión del presidente de Estados Unidos le haya dedicado unos minutos al consumo, a lo que hacemos los seres humanos en el siglo XXI más que otra cosa, comprar. Y él dedicó unos minutos en su toma de posesión a decir, americanos, recuperemos el mercado interno, compremos americano. Y yo a continuación pensaba para mis adentros, que él podría decir también para sus adentros, al cabo que los ignorantes del sur nos van a seguir comprando nosotros, con todas las transnacionales americanas que tenemos alrededor, que es lo que más provoca consumo de nosotros. Mientras se cae el consumo de la hamburguesa McDonald's en Estados Unidos, aquí crece. Mientras se cae el consumo de Coca-Cola en Estados Unidos, aquí crece. Nosotros somos los principales consumidores de Coca-Cola en el mundo, entre otras cosas. Entonces, por eso me parece interesante que lo que está haciendo Trump en Estados Unidos no deja de ser interesante, porque sigue gobernando contra los medios de comunicación dominantes. Y aún así está sosteniendo una economía bollante. Por eso, cuando vine al foro de Davos hace 3 semanas, presume en el foro de Davos, vean la economía de Estados Unidos como la tengo en un año. Por supuesto, heredó una estabilidad económica de Obama, por supuesto. Pero está haciendo cosas que nosotros deberíamos estar haciendo acá.
No sé si sepan que uno de los debates interesantes del Tratado de Libre Comercio es que Trump dijo en la cuarta ronda del TLC: oiga, gobierno de México, suba el salario de sus trabajadores, por favor. Lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer los últimos 40 años, es decir, recuperar el salario mínimo, parece que podría hacerlo gracias al TLC y gracias a la presión de Trump para que aquí suban los salarios. Presión de Trump para seguir en el TLC, que suban los salarios en México. Increíble. Rebelión de los electores. Voy a la segunda elección, Francia. Como ustedes saben, a continuación hubo elecciones en Francia y todo el mundo pensó que el mundo se iba a venir abajo si ganaba Marine Le Pen. Marine Le Pen, hija de Jean-Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, un partido xenófobo, racista, ultranacionalista y anti-europeo. Jean-Marie de alguna manera hizo avanzar al partido, pero quien lo hizo avanzar más fue su hija, Marine Le Pen. Marine estaba arriba en las encuestas, era la número 1 en las encuestas. Pero ¿qué fue lo interesante? Lo interesante es que los electores franceses hicieron una rebelión de los electores muy interesantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, después del triunfo de la resistencia y de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, hubo dos partidos dominantes en Francia: el Partido Socialista Francés y el partido de Charles de Gaulle. El partido de Charles de Gaulle ahora se llama Unión por un Movimiento Popular, el UMP, cuyo último presidente fue Nicolas Sarkozy, mejor conocido como la esposa de Claudia Bruni, ¿verdad? Entonces, digamos, pero en todo caso recordamos a Sarkozy. Dos partidos dominantes. ¿Qué fue lo que hicieron los electores ahora? Esos dos partidos dominantes fueron aniquilados por los electores, no pasaron a la segunda vuelta. ¿Saben qué significa eso? Significa como si nosotros los mexicanos acabáramos con el PRI y con el PAN, electoralmente hablando. Eso es lo que significó en Francia, que los franceses le dijeran chao al Partido Socialista Francés y al partido de Charles de Gaulle, al partido gaullista, es decir, al centro izquierda y al centro derecha. Eso significa, eso fue lo que hicieron. ¿Y a quiénes empoderaron? A dos outsiders de la política, a Marine Le Pen y pues al actual presidente Macron, que hizo en 8 meses un movimiento social, un movimiento político que se llama En Marche y que terminó siendo ahora pues, su fuerza política que lo aupó a la presidencia. Entonces, ojo, los electores franceses dijeron: nosotros no vamos a elegir a una xenófoba, a una racista que considera que toda la culpa de los problemas de Francia lo tienen los migrantes, y entonces eligieron pues a un personaje, por cierto, formado en la infancia por los jesuitas. Entonces, bueno, pues algo bueno debería tener Emmanuel Macron. Rebelión de los electores, interesante, insisto, los franceses se deshicieron de los dos partidos dominantes de los últimos 50 años. Tercera elección y última para entrar a México. Chile. Acaba de haber elecciones en Chile. ¿Qué pasó en Chile? En Chile pasó una cosa interesante. Bueno, ustedes deben saber que en Chile el proceso electoral es muy distinto a México y también a otras partes de América Latina, porque los presidentes chilenos se pueden reelegir, pero después de un periodo que fue presidente otro. Por ejemplo, ahora fue electo un personaje que ya había sido presidente, pero que tuvo que esperar 4 años para volver a competir. ¿Qué tenemos en Chile? Los electores chilenos, además, le mintieron a las encuestas, porque esa es otra cosa que ha pasado en el mundo. Las encuestas no atinan a lograr medir la intención de voto. En todos los países está mal medido. ¿Por qué? Porque los electores también no están diciendo la verdad a las encuestas. Eso es algo también muy interesante. En Chile, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En Chile, los electores se rebelaron contra los dos partidos también dominantes y decidieron apoyar a dos nuevas fuerzas políticas emergentes, insospechadas. Las dos en los polos ideológicos de Chile. Uno, un partido que decidió sin vergüenza decir que eran los verdaderos herederos de Augusto Pinochet. Y por lo tanto, que necesitaban también tener un espacio en la vida política de Chile. Y tuvo un porcentaje nada desdeñable en las elecciones. Y por el otro lado, yo no sé si ustedes se acuerdan que en el
en el año 2011 hubo movimientos juveniles por todo el mundo. Uno de los más importantes fue el chileno, encabezados por una chava, además de guapísima, súper activa del Partido Comunista, llamada Camila Vallejo. Ella y otros universitarios en Chile lideraron una reforma de la educación chilena. Bueno, pues ese movimiento de jóvenes dio lugar a un partido político de más izquierda que tuvo el 20% de votos y que estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta electoral. A punto. ¿Pero qué significó eso? Que los electores chilenos efectivamente dijeron: los tradicionales, basta, empoderemos a otros. Entonces, quiero cerrar esta pequeña introducción diciendo: oigan, algo está pasando en el mundo que cuando hay elecciones, los electores han decidido tomar el control del proceso electoral y han decidido mandarle a los políticos y a los partidos mensajes muy puntuales. ¿Como cuáles? Como partido político que has gobernado 50 años este país, ya no te necesito. ¿Estamos listos para hacer nosotros eso? Vamos a ver. Bueno, creo que no se va a ver hasta atrás, pero voy a dar qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y plantearles a ustedes una hoja de ruta de intervención cívico-política. Primero, voy a utilizar, ya hace ratito se planteaba, a mí me tocó, yo quise fundar una cátedra con el nombre de Ignacio Ellacuría. Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador, asesinado junto con otros 5 jesuitas y sus 2 trabajadoras una madrugada del 16 de noviembre de 1989. ¿Por qué? Porque él, junto con otros, entendieron que las universidades se deben a los problemas del país. Y por eso, a partir de ello, las universidades jesuitas, particularmente en América Latina, tenemos una gran inspiración en Ellacuría. Ellacuría creó esta primera categoría que quiero compartirles: ruptura fundante. ¿Qué es ruptura fundante? Ellacuría dice en un texto que ruptura fundante es cuando un país está viviendo momentos claves en su historia. Momentos claves en los cuales hay movimiento histórico. Es decir, no hay condiciones de estar estáticos, no estamos atascados, hay movimiento. Es decir, lo que encontramos en la coyuntura y en la estructura es que hay movimiento y hay movimiento de intereses y hay agregación de intereses. Ellacuría dice que una ruptura fundante es cuando la coyuntura mueve a la estructura y cuando la estructura mueve a la coyuntura. ¿Qué es coyuntura? La coyuntura es un tiempo pequeño, un tiempo corto, donde ocurren grandes acontecimientos. Acontecimientos que van marcando una originalidad de ese tiempo. Puede ser una semana, pueden ser 2 días o hasta 5 años. Pensemos que hay ciertos días emblemáticos donde ocurren ciertos acontecimientos y que después detonan en grandes procesos. Pienso así rápidamente: la toma de la Bastilla, aquel 1789, un 14 de julio, que después detonó en un proceso revolucionario y que cambió a Occidente definitivamente con la Revolución Francesa. O estoy pensando aquellas campanas de Hidalgo, que ahí empezó un proceso que terminaría 11 años después, etc. Días emblemáticos, semanas emblemáticas. ¿Qué podríamos decir que ha pasado los últimos 5 años en México, que son condiciones de originalidad, que son condiciones de sucesos y acontecimientos que son de estos tiempos, pero que no son de antes, que no son de hace 10, de hace 20 o de hace 50 años? Permítame escoger 5 muy rápidamente. Pienso que estamos viviendo una violencia expandida que no habíamos ni vivido ni experimentado hace mucho tiempo. A lo mejor habría que irnos a la Revolución Mexicana para poder ver el número de muertos que origina un proceso social como el que estamos viviendo ahora.
El año 2017 fue el año más violento desde que se vienen contando asesinatos por cada 100,000 habitantes. Los territorios en el país están siendo cada vez más repartidos por los cárteles de la droga. Yo estuve este fin de semana en Ciudad Juárez, invitados por una organización que está disputándole a los cárteles a los jóvenes. Es un trabajo increíble que están haciendo estas organizaciones civiles para trabajar con chavos sicarios, con chavos que no tienen ni empleo ni educación, que salen expulsados de las escuelas porque evidentemente son chavos violentos o chavos que están no en condiciones normales para estudiar. Pues esta organización social está trabajando fuertemente con ellos. Fue impresionante hacer este recorrido para poder ver que Ciudad Juárez está dividido en dos. La zona poniente, controlada por el cártel de La Línea, que fue en su momento el cártel de Juárez, y que ahora se llama La Línea, y que tiene un brazo operativo armado que se llaman los Aztecas, y del lado oriente de la ciudad está el cártel de Sinaloa, que tiene a los artistas asesinos como su principal grupo armado. ¿Quiénes son ellos? Jóvenes, entre 15 y 25 años, básicamente. Cuando me llevaron, cuando vi las casas de seguridad, cuando vi los territorios, yo pensaba, ¿y el Estado? ¿Y los gobiernos? ¿Dónde están? Bueno, muchos de ellos, ya lo veremos un poco más adelante, tratando de hacer negocios. ¿Qué me parece lo inédito? ¿Qué me parece lo grave de los últimos años? Que esta violencia no puede explicarse sin la connivencia de la política y los políticos. No lo podemos entender. Yo acabo de ver un informe la semana pasada de la violencia en Guanajuato. Está muy cercana a lo que hemos vivido nosotros ahora en Puebla, con todo el problema del huachicol, con todo el problema de los chupaductos, con todo el problema de lo que significa que haya crimen organizado. En las ciudades de Guanajuato, que han tenido cada vez más expansión de la violencia, no solamente son más, sino son más agudas. Y créanme que esto sí implica que nos impliquemos de una u otra manera. Violencia. 2. En los últimos años, también en términos de originalidad, hemos visto algo interesante. Un aumento importante de las redes sociales. Estos últimos 5 años hemos visto que cada vez más mexicanos tienen redes sociales, y eso importa mucho. Eso importa mucho porque las redes sociales se han convertido, para bien o para mal, en movilizadores de todo tipo, para bien y para mal. Fueron muy útiles positivamente después de los sismos, particularmente en los estados que vivimos los sismos. Fueron muy importantes las redes sociales para identificar víctimas o para organizarnos y para articularnos. Pero también las redes sociales han sido ocasión propicia para también manipular y controlar socialmente. Un ejemplo. El año pasado, en enero, ustedes se acordarán de los famosos gasolinazos. Y se acordarán que en muchos estados de la República Mexicana hubo movilizaciones sociales. Eso podía ser una mecha que prendiera al país y que fuera dirigido exactamente a Los Pinos. Lo midieron muy bien en Los Pinos. ¿Y qué decidieron hacer? Control de daños. ¿Qué hicieron? Nos mandaron a todos por WhatsApp imágenes violentas. Balaceras, asesinatos, movilizaciones de Egipto. De Egipto. Pero nos hicieron pensar que eran de México. Y por supuesto, además, vimos algunos saqueos en varias ciudades. Una trabajadora nuestra, familiar, que está en el padrón de Prospera, ex oportunidades, me dijo, oiga, ¿qué cree? Me ofrecieron 5,000 pesos para ir a saquear. Nosotros habíamos visto que los saqueos estaban muy bien calculados, que estaban muy bien preparados, que estaban muy bien orquestados. ¿Qué hizo el gobierno de la República? Lo que hizo fue dejarnos miedosos en las casas, porque allá afuera estaba muy feo, porque allá afuera había saqueos, porque allá afuera había balaceras, porque allá afuera había... ¿Cómo hicieron para hacer eso? Por WhatsApp. ¿Y qué fue lo más interesante? Que hubo mucha gente que le llegaron esas imágenes y que a continuación las viralizaron con sus compañeros, con sus amigos y con sus redes sociales.
sin saber bien a bien de dónde venía. Y entonces parece que en los últimos años nos ha llegado la pregunta: ¿cómo estamos educando el uso de las redes sociales? ¿Cómo nos estamos educando en el manejo de la información que nos llega? ¿De dónde nos llega? ¿Quién nos la mandó? Y creo que sería una ocasión propicia este ciclo electoral para pensar un poco mejor de quién me llegó esta información. Porque ahora, lo adelanto, naturalmente lo estamos viendo, las campañas en México se van a ganar en las redes sociales. Tercer asunto original de los últimos años, en términos de coyuntura, claramente lo apreciamos y lo vemos: una mayor organización, un crecimiento de la sociedad civil mexicana. En los últimos años hemos podido ver y apreciar que la sociedad mexicana está despertando más, está informándose más, está organizándose más, está abriendo más trincheras de intervención pública, de intervención social, de intervención política. Cada vez hay más sociedad civil profesionalizada, cada vez más. La ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción no pueden entenderse sin una presión organizada y profesional de la sociedad civil. Los políticos, los partidos no querían la ley 3 de 3, ni querían el Sistema Nacional Anticorrupción. Y la sociedad civil la terminamos por empujar, con sus asegúnes, porque evidentemente no están en la clave de lo que nosotros deseamos, pero ahí están. Problema de nuestra sociedad civil: todavía estamos muy dispersos. Todavía no tenemos el músculo necesario para poder hacer un gran golpe en la mesa, que sí hicieron los guatemaltecos y que nosotros no hemos sido capaces de hacer todavía. Espero que lo recuerden. Los guatemaltecos, nuestros vecinos del sur, se deshicieron de su presidente en funciones, y se deshicieron por corrupción. Cuando uno ve la corrupción del presidente Otto en Guatemala, que fue por una corrupción en las aduanas, uno, cuando ve el monto, uno diría: Peña Nieto estaría burlándose de él verdaderamente, diciendo: ¿por eso te sacaron de la presidencia? Nosotros, gracias a la Auditoría Superior de la Federación, que en este momento es quizás la única institución federal que está más del lado de la agenda ciudadana, espero que, supongo, lo habrán visto ahora estos días, estamos teniendo muchos datos, estado por estado y a nivel federal, del tamaño de la corrupción, del tamaño del saqueo público, del tamaño del huachicol dirigido desde la Presidencia de la República. Impresionante. Estafa maestra, Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu, miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Impresionante. Entonces, ¿qué tenemos? Pues una sociedad civil que ha crecido, que nos hemos organizado más, que hemos incidido más en política pública, pero que no logramos deshacernos de nuestros guachicoleros de arriba. Todavía no. Por último, lo que ha pasado también los últimos años, y creo que es parte de nuestra consideración en términos de originalidad, de coyuntura, es que se nos ha planteado la clave de lo ambiental como una clave fundamental. Yo creo que, como nunca antes, está más claro que necesitamos tener sustentabilidad. El cambio climático nos ha cambiado todo, no solo los climas, sino también la tierra, también lo que comemos, lo que bebemos. Y por eso, no en balde, la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, se ubica en esta lógica de este llamado urgente a que los seres humanos despertemos y reconozcamos que no podemos seguir como vamos, con un proyecto depredador que no satisface los mínimos de condición para que la siguiente generación permita desarrollar sus capacidades humanas básicas. Estoy pensando básicamente en dos: agua, uno, y dos, energía nueva. Yo supongo que acá habrá cada vez más preguntas en torno a cómo estamos manejando el tema del agua, cómo estamos accesando al agua, cómo estamos luchando para que no privaticen el agua, cómo estamos luchando para que el agua sea un bien público. En Puebla, por ejemplo,
una lucha social ha sido muy importante porque se privatizó el agua en Puebla, entre otras cosas. Creo que estos son elementos importantes de coyuntura. Lo que diría Yacuría, bien, estos elementos son característicos de los últimos años. ¿Cómo están movilizando la estructura? ¿Qué elementos estructurales nos acompañan a este país desde hace 50 años, 100 años, 200 años? Recupero 3 rápidos. 1. La desigualdad. Cuando Alexander von Humboldt visitó México a principios del siglo XIX, dijo: me impresiona la desigualdad de este país. Hace 200 años. Hoy somos uno de los países más desiguales del mundo. Somos uno de los países que peor distribución de ingreso tienen, por muchas razones, empezando por salarios, pero también porque arriba se han convencido que no hay por qué hacer ninguna política de movilización social. Y por eso, en 30 años, las políticas sociales no han servido para bajar la pobreza o para bajar la desigualdad. En 30 años hemos pasado por Pronasol, hemos pasado por ¿cómo se llama el cerillo? Progresa, Oportunidades y ahora Prospera. 4 políticas sociales en los últimos 30 años. Y el porcentaje de pobres sigue siendo exactamente el mismo, nada más que con más desigualdad. Pregunta, ¿y entonces para qué sirven las políticas sociales? Para estos tiempos. Sirven para tener un padrón que permita salir el día 1 de julio a votar. Para eso sirve. Y entonces, qué importante entonces recuperar el tema de la estructura. Somos desiguales desde hace mucho tiempo, pero no hemos logrado hacer que seamos menos desiguales. 2, somos corruptos desde hace mucho tiempo. No de ayer, no con Peña Nieto, de hace mucho tiempo. Solo que desgraciadamente somos más ahora que antes. Solo que desgraciadamente los últimos años se radicalizó eso. Y tercero, estructural. Creo que la religión católica nos ha acompañado desde hace 5 siglos en un doble proceso. Por un lado, una parte de la religión católica o de la Iglesia católica ha estado del lado de los poderosos y de las oligarquías. Pero por otro lado, otra parte de la Iglesia, otra parte de la religión católica ha estado del lado de los pobres, del lado de las luchas populares. Son las 2 iglesias, como yo las llamo. Son las 2 maneras de vivir la catolicidad. Y eso nos ha acompañado este tiempo. Este año que se cumplen 50 años del 2 de octubre de la masacre de Tlatelolco, ahí hay muchas maneras para pensar por qué esa iglesia de los franciscanos, que está exactamente en la Plaza de las Tres Culturas, no les abrió a los chavos que estaban siendo ametrallados en la plaza. Y ellos tocaban la puerta y la iglesia no les abrió. Esa es una manera de poder plantearlo. Pero otra manera es don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, que en aquel entonces dijo: nosotros nos debemos a esos estudiantes asesinados. Y a partir de eso surgió mucho compromiso social de esa parte de la iglesia, por decir tan solo eso. Entonces, ¿qué está pasando, diría Yacuría, en una ruptura fundante? Una ruptura fundante entonces es la estructura movilizando la coyuntura movilizando la estructura, y entonces es como si se tratara de 2 ruedas de molino: la coyuntura, la estructura, movilizándose mutuamente. Es decir, estamos en movimiento. Pero ¿cuál es la clave de Yacuría para plantear a dónde se dirige ese movimiento? Pues dice Yacuría: ojo, porque este movimiento tiene 2 direcciones. O los actores que nos estamos movilizando, los actores que estamos tomando conciencia del momento que nos tocó vivir, nos movemos, nos organizamos, nos articulamos en un movimiento social para mejorar el país. Y por lo tanto, un primer resultado de este movimiento histórico, un primer resultado de este movimiento es hacia adelante, ruptura fundante, damos un paso hacia adelante y nosotros mejoramos al país, le damos un poco más de dignidad, nos deshacemos de algunos obstáculos históricos, le damos caña a quien hay que darle caña desde la perspectiva ciudadana. Un paso adelante. Pero, dice Yacuría, también el resultado de ese movimiento puede ser hacia atrás.
También el resultado de este movimiento histórico es que obviamente los actores que han vivido de esta corrupción, de esta impunidad y de la violencia, dicen, ¿por qué hay que cambiar? Si estamos encantados, si hemos vivido ricamente, ¿por qué vamos a cambiar eso? Es decir, se van a defender sus privilegios ganados no en años, en décadas, en siglos. Y por lo tanto, el país, después de esta coyuntura estructura, puede estar peor que lo que estamos ahora. Entonces, colegas, compañeros de la Ibero, estamos en un momento grave del país, porque hay movimiento, porque hay movilización de muchos actores, y la gran pregunta es, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué es lo que nos puede pasar en términos de estar peor? Vivir una guerra civil. Eso es lo que nos puede pasar, vivir una guerra civil. Y no estamos a mucho de eso, porque todos ustedes y yo estamos sentados en un barril de pólvora, no solo con hartazgo social, sino con condiciones económicas que radicalizan la violencia. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo para que no vayamos a peor, sino que por lo menos detengamos el oprobio y mejoremos un poco? Ruptura fundante. Ruptura fundante. Todos afortunadamente en esta ruptura fundante algo podemos hacer. Todos podemos conversar y podemos clarificar, para empezar con nuestras propias familias, con nuestros propios compañeros, con los propios alumnos y compañeros, etc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? No decido nada, no voy a votar, no hago nada, ¿de acuerdo? No importa, eso ya es hacer. Es decir, la pasividad en política es muy importante, sí afecta la pasividad en la política. El que no quiera hacer nada está contribuyendo significativamente en este proceso, con esa pasividad. Así que por eso, por activa o por pasiva, todos vamos a ser corresponsables de algo. Quizás por eso valdría la pena pensar de qué queremos ser corresponsables. ¿De qué? ¿De qué? Segunda categoría. La segunda categoría se llama... bueno, son los ecos de los sismos que yo he venido planteando, aunque no sé aquí qué tanto, se me hace que ustedes no son tierra privilegiada, ¿verdad? Porque, sí. Bueno, lo que yo quiero comentar con esto es que, para completar la primera parte, es, después de los sismos, en los estados donde vivimos esta emergencia, pudimos ver muy bien los dos Méxicos. Pudimos ver muy bien el México que queremos que ayude en la ruptura fundante para mejorar el país, pero también ese México que nos puede lastrar hacia atrás. Rápidamente, los chavos, los jóvenes. Después del sismo, en los estados de la emergencia, quienes se empoderaron fueron los jóvenes. Y además se empoderaron de manera tan interesante que le pusieron una suerte de cadena a los políticos que a mí me encantó, y que además se distanció de lo que pasó en el 85. Yo soy de la Ciudad de México, me tocó vivir el terremoto del 85, yo tenía 15 años en aquel entonces, y por lo tanto me tocó ver lo que ocurrió. La población civil salió rápidamente a sacar heridos, a retirar escombros. Fue algo magnífico y maravilloso. Pero a los pocos días el ejército tomó todas las instalaciones, todos los edificios caídos, todo el sistema que se había colapsado, lo tomó el ejército. ¿Y quién tomó el control de la distribución de la ayuda internacional? También el ejército. Todavía hace algunos años me encontré con gente que decía, fíjate que mi papá estaba en el ejército, no sé qué, todavía nos tocó a no sé qué, unos quesos suizos que nos llegaron, y todavía. Bueno, ¿qué hicieron ahora los chavos? Los chavos ahora lo que dijeron es, gobierno, quítate, me estorbas. Los chavos, a diferencia de la vez pasada, que no hubo empoderamiento civil, ahora sí lo hubo.
Los jóvenes de ahora dijeron, vamos a ayudar de ciudadano a ciudadano. Y entonces los chavos que iban a entregar despensas, con camiones, con trailers, era bien padre ver cuando de pronto llegaban a un municipio y por supuesto que estaba el presidente municipal recibiéndolos y diciéndoles, oigan chavos, gracias por traer este trailer, lo pueden dejar aquí en mi casa. O los regidores, lo puedes dejar aquí en mi casa. Y los chavos dijeron, no, por supuesto que no. Vamos a ir directamente con la gente que está caída, con la gente que está con los problemas. Y a pesar de las amenazas, porque no los vamos a dejar pasar, pues nosotros vamos a pasar. Es decir, esta generación de chavos no solamente está ofreciendo, obviamente, una suerte de desacralización a la autoridad paterna, a los maestros, a los políticos. Es la que más me gusta. Los chavos de ahora están enfrentando a los políticos sin miedo. Y eso me gusta. Es Andrea, de 8 años, diciéndole al secretario de Educación Pública, no se dice leer. Cuando que normalmente en estos protocolos, ¿qué es lo que ocurría normalmente? Incienso para los políticos, incienso. Hoy ya no pasa eso, o pasa menos. Y eso es lo que me gusta de las nuevas generaciones, que ya no le tienen miedo a la clase política. Y eso me encanta. Y eso fue lo que vimos después del sismo, chavos empoderados. Bien, pero también vimos el otro México, el México que se niega a morir. 7,000 personas en la Ciudad de México hicieron fraude para recibir dinero del gobierno de la Ciudad de México, que ellos no estaban ni damnificados, ni se les había caído nada, pero aprovecharon un recurso que hizo el gobierno de la Ciudad de México para que tuvieran dinero. 7,000 personas. Entonces, no estamos hablando de la corrupción de arriba, estamos hablando de la corrupción de abajo. Entonces, ese es el México corrupto, que se niega a morir. Y el México nuevo, el México que se niega todavía a nacer completamente. Y por eso, en este momento, están los dos Méxicos, codo a codo, clase con clase, familia con familia. Ahí está. Tenemos familiares, compañeros en el salón de clases, maestros en la universidad, codo con codo. El México que se niega a morir. Impune, corrupto, cínico, hipócrita, que se niega a morir. Y el México nuevo, solidario, ciudadano, cooperador, más honesto, que se niega a nacer del todo. Ahí están los dos Méxicos. Cohabitan en nosotros, en nuestras familias, en nuestra universidad. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta. ¿Quién va a ganar? ¿El México que se niega a nacer o el México que se niega a morir? Eso es lo que está en juego también en esta coyuntura. Y por último, la mecánica del cambio. Yo creo que está medido además en encuestas, está perfectamente medido. El 80% de este país quiere un cambio, así, genéricamente, quiere un cambio. ¿Cómo está viviendo en México? ¿Cómo se está viviendo en México este cambio? Yo desde el 2011, con un proyecto que hemos creado que se llama Aprendizaje Situado, es decir, juntar el aula y la calle, porque ya no es tiempo en que ni las universidades ni las escuelas seamos autorreferenciales, nos debemos a la realidad. Y por lo tanto, el aprendizaje situado es aprender desde, con y para la realidad. En eso consiste el aprendizaje situado. Y eso es lo que me ha llevado a todo el país. ¿Qué he visto? He visto lo siguiente. Hay 3 tipos de mexicanos en torno al cambio. Un primer tipo de mexicanos creen que el cambio es por la vía electoral. Un tipo de mexicanos consideran que la vía electoral puede ser una vía para cambiar al país. Hay otro sector de la población que ya no cree en las elecciones y que las considera un circo, o que las considera el famoso cambiar para seguir igual. También además hay otro grupo de colegas académicos e intelectuales que piensan que efectivamente las elecciones ya no son un instrumento importante para cambiar al país. Incluso dicen, mejor no votar. Yo me acuerdo, en la década de los 70s, 80s, en mi colonia, yo soy de una colonia del sur de la Ciudad de México, donde además ahí estuvieron los jesuitas impulsando un modelo que se llama Comunidades Eclesiales de Base, muy importante.
Yo me acuerdo en las paredes de las calles que decía no votes. Me acuerdo mucho de esas paredes, no votes. ¿Quiénes pintaban eso? Lo pintaban algunos grupos guerrilleros de la época y algunos grupos sociales de la época que decían que para qué ir a votar si todo lo tenía controlado el PRI. ¿Para qué? Nunca pensé que después de lo que hemos vivido, reformas electorales, más partidos, más competencia, hoy también hubiera un llamado a decir no votes, no vale la pena. Qué increíble cómo se tocan, cómo la historia es cíclica en ese sentido. Pero estoy hablando entonces que a pesar de que hay sectores sociales, académicos que piensan que no vale la pena votar, hay una parte de México que piensa que la vía electoral es todavía una vía para cambiar. Voy a hacerles justicia a estos utópicos mexicanos. En el año 2016 hubo elecciones estatales importantes. ¿Cuál fue la característica de esa elección? Que varios de los candidatos opositores hicieron campaña diciendo: si gano, voy a meter a la cárcel al gobernador anterior. Esa fue la primera vez que se hizo una campaña para hacer cuentas con el gobernante de turno. Pasó en Veracruz, obviamente, con Duarte Javier. Pasó en Chihuahua, con Duarte César. Y por eso, ¿qué me parece interesante? Que el PRI y el PAN no pensaron lo que pasó. El PRI perdió 7 gubernaturas. No las tenía contabilizadas. El PRI perdió 7 gubernaturas porque tuvo gobernadores que se pasaron de la raya. Es decir, los políticos tenían mínimos, lo voy a poner en estos términos, mínimos para robar, mínimos para saquear. Borja en Quintana Roo, Duarte en Veracruz, el otro Duarte en Chihuahua, no conocieron esos límites y se pasaron. Y los gobernadores entrantes dijeron: los vamos a meter a la cárcel. Cosa que hicieron con 2 de ellos. Yo ahora que acabo de estar en Ciudad Juárez, puedo decirles que es muy interesante ver por primera vez a un gobernador como el de Chihuahua, Javier Corral, diciéndole al presidente de la República: es usted el jefe de la mafia. Es decir, desde la Secretaría de Hacienda, ustedes usaron Hacienda y los impuestos de los mexicanos para financiar las campañas del PRI en los estados. ¿Saben qué pasaría si el INE y el Tribunal Electoral realmente fueran independientes? Le quitarían el registro al PRI. Quitarían el registro al PRI y dejaría de existir como partido político. Por esto que descubrió Javier Corral en Chihuahua. Entonces, ¿cuál es el resultado de las elecciones? En algunos estados sí ha habido cambios interesantes. Sí ha habido cambios que le dieron la vuelta a lo que venía sucediendo en el estado. Ojo, las elecciones no son para escoger a hombres y mujeres santos. No esperemos que lleguen los mejores a esos lugares, porque después nos llevamos una gran decepción. En eso no consiste. En todo caso, las elecciones sirven acaso para hacer algo que está más adelante, pero ahora se los repito, se los planteo como filosofía electoral. Hay un premio Nobel de literatura que se llama Sir Bernard Shaw, y Sir Bernard Shaw dice, esto lo dijo por la década de los 20, los políticos como los pañales, hay que cambiarlos a menudo y por los mismos motivos. Repito, los políticos como los pañales, hay que cambiarlos a menudo y por los mismos motivos. Piensen que él lo dijo en el sistema más antiguo democrático del mundo,
el sistema parlamentario inglés. Y ya entonces decía, no es bueno para la salud de un país, no es bueno para la salud de la república que un grupo político, que un partido político se quede mucho tiempo en el poder, o una familia, porque eso después comienza a oler muy mal. ¿Para qué sirven las elecciones básicamente? Para quitar los pañales. Es decir, para los que están en el gobierno de turno, se vayan. Para eso sirven básicamente. Porque dejarlos mucho tiempo, ya sabemos lo que pasa. Entonces, primera mecánica de vía de cambio, en algunos casos, los electores han empoderado a quienes han decidido hacer rendición de cuentas con los gobiernos anteriores. No en balde, tenemos 16 exgobernadores en la cárcel, en procesos judiciales o en procesos de extradición. 16, más los que se acumulen esta semana. Vamos a la segunda mecánica del cambio, por la vía social, ciudadana, pacífica. Hay mucha sociedad civil, hay muchas organizaciones populares, movimientos sociales que en México han decidido hacer el cambio social, solo que sin intervención pública con el gobierno. No hacen vinculación ni interlocución con el gobierno, los gobiernos municipales, estatal, federal. No los necesitan, no quieren hacerlo. Estoy pensando, por ejemplo, en Cherán, municipio indígena en Michoacán, que decidieron hacer una cosa muy interesante: expulsar a los partidos políticos del municipio y expulsar al crimen organizado del municipio. ¿Y qué hicieron a continuación? Autogobierno. Interesante. Para estudiarlo, para leerlo, para todo. Interesante. Pero esto ha comenzado a pasar en muchas otras partes de México. Pero también, como decíamos ahora en Ciudad Juárez, sociedad civil que está haciendo lo que el Estado debería estar haciendo. Y como no lo está haciendo la sociedad civil. Hay mucho cambio social en México gracias a eso, gracias a la vía civil, ciudadana, popular, social, sin intervención con el gobierno, sin hacer interlocución con el gobierno. Ahí. Tercera mecánica del cambio, por la vía violenta armada. Hay, desgraciadamente, un sector del país, un sector de México, que piensa que la única posibilidad para cambiar es la vía armada, la vía violenta. Cada vez más mexicanos descubren o experimentan que es mejor y más rápido la violencia. Pongo dos ejemplos. En Puebla, por ejemplo, hemos tenido cada vez más linchamientos. Yo publiqué un libro hace un par de años que se llama El Leviatán Roto, el avance del Estado fallido en México. Y este libro lo que hace es recuperar en un capítulo los linchamientos en México. El Estado fallido no solo falla por la parte de arriba, falla porque muchos ciudadanos no creemos en el Estado. Obviamente hay razones para ello, pero mucha gente dice, no hay necesidad de acudir al Ministerio Público, no hay necesidad de acudir a un juez. Aquí nosotros resolvemos. Hay en México 2 o 3 intentos de linchamiento o linchamientos a la semana. 1, 2 o hasta 3 a la semana. Gente harta de que les roben, de que los asesinen, gente harta diciendo, mejor los linchamos. Pero fíjense lo que pasó en un municipio de Puebla que se llama Ajalpan, en la que llegaron 2 chicos universitarios de la Ciudad de México a encuestar. Y entonces algunos pobladores dijeron, oigan, ¿y quiénes son esos chavos? Ah, son unos encuestadores. Ok. Y el teléfono descompuesto terminó en, ¿quiénes son esos chavos? Son secuestradores. Y entonces los lincharon y los mataron. Fuente ovejuna, diría el clásico. Pero lo que tenemos es eso, un grupo de pobladores diciendo, la vía violenta es la respuesta a lo que vivimos. Pero también veámoslo en otra perspectiva. No muy lejos de donde estamos, hace algunos años,
me recogió en la terminal de autobuses en la madrugada un taxi. Y ese taxi se me quedó viendo en el retrovisor y me dijo: oiga, ¿le puedo hacer 3 preguntas que le estoy haciendo a mis clientes? Y solo puede contestar sí, no. Pues eran las 2 de la mañana, dije, bueno, pues vengan las preguntas. Primera pregunta, me dijo el chofer: ¿está usted de acuerdo que por todo lo que está pasando en el país ha llegado la hora de que los mexicanos hagamos algo? Sí. El 96% de mis clientes dicen que sí. Segunda pregunta: ¿está usted de acuerdo que por todo lo que está pasando en el país ha llegado la hora de empezar a matar políticos? Entonces le dije: mire, yo vengo de una corriente sociopolítica que no cree en la violencia. La violencia, lo hemos visto una y otra vez, crea más violencia. Y después no hay cómo pararla. Entonces le tengo que contestar convencido: no. Pues el 52% de mis clientes dicen que sí. Tercera pregunta, dice, a lo mejor ya la respondí, pero se la voy a hacer. ¿Estaría usted dispuesto a pertenecer a un grupo guerrillero? Le dije, pues por las mismas razones, no. Bueno, me dejó, me cobró. Y claro, me quedé pensando, ¿quién sería? ¿Un enganchador de una guerrilla? ¿Pero también alguien del CISEN? No lo sé, pero sí está reflejando algo. En México hay gente que cree que esto se resuelve con violencia. Y entonces termino esta parte diciéndoles a todos, otra vez, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿La vía pacífica para cambiar el país o la vía armada? Solo que me preocupa algo. Me preocupa la ley de seguridad interior. Me preocupa por lo siguiente: la ley de seguridad interior le está dando facultades al ejército y a la marina para intervenir cívica, social, urbanamente. ¿Por qué me preocupa? Porque así han operado 10 años, sin ley. ¿Por qué de pronto este año se les ocurrió que hoy sí tenía que tener protección constitucional? ¿Acaso porque, como dice Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, de orígenes de sangre de acá de Guanajuato, Porfirio Muñoz Ledo, un político muy, muchos de ustedes seguramente no han oído, político decano, digamos. Porfirio Muñoz ha dicho una cosa: el PRI prepara un fraude monumental. Y por lo tanto, ahora este hartazgo social no va a estar ahora sí en su casa para ver cómo se quedan con el poder. Entonces puede haber muchas y grandes movilizaciones, esta vez no contenidas en un mitin en la Reforma, como hizo López Obrador en Reforma, en la Avenida Reforma en el 2006, esta vez no contenida. Como también lo que le pasó a Cuauhtémoc Cárdenas en su momento en el 88. A ambos en su momento les robaron la presidencia, a Cárdenas y a López Obrador, en 88 y en 2006. Y ambos contuvieron lo que siempre ha habido. Como nos la robaron, tenemos que arrebatarlo. Siempre ha habido eso. Y Cárdenas dijo, mejor hagamos un partido, y López Obrador dijo, mejor hagamos un mitin en Reforma. Pero ahora no. Ahora no. La gente dice, si roban la elección, a la calle. Y a ver de cómo nos toca. Para eso quieren la ley de seguridad interior. Entonces, por eso, colegas, yo creo que estamos viviendo un tiempo muy importante en el cual están puestas las fichas sobre la mesa. Están puestas las fichas sobre la mesa. Visto esto, entonces, me gustaría, para que también ustedes intervengan, hagan preguntas, comentarios, afirmaciones. Obviamente, yo estoy compartiendo simplemente una experiencia y una manera de interpretar la realidad que puede ser complementada por ustedes. Comparto entonces
5 claves para entender este momento electoral y si creo que puede haber rebelión de los electores. 5 claves. Primera clave. El PRI de Peña Nieto va a hacer lo legal y lo ilegal para quedarse. Como también aquí hay muchos jóvenes y seguramente no se acuerdan de un personaje que significa una suerte como de dinosaurio de hace mucho tiempo, Fidel Velázquez. Fidel Velázquez fue 50 años líder de la CTM y era de alguna manera un personaje que representaba perfectamente lo que en su momento dijo Octavio Paz del PRI, el ogro filantrópico. Fidel Velázquez tiene una frase que yo ahora he recuperado y que algunos no se acuerdan, y dijo lo siguiente: nosotros llegamos al poder con las armas, solo con las armas nos van a quitar. Y el PRI de Peña Nieto, porque ojo, así como hay muchos Méxicos, hay muchos PRIs, y el PRI del Estado de México es punto y aparte. El PRI del grupo Atlacomulco de Peña Nieto es, a mí me parece, la mafia mejor organizada del país. Y ellos han hecho y están haciendo lo necesario para quedarse por simple sobrevivencia. ¿Qué pasa si gana? Ya saben quién. Y decide nada más investigar 2, 3 cuentas que llevan directamente al negocio que están haciendo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No estamos hablando de lo que está haciendo ahora Rosario Robles, 3,000 millones de pesos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de mucho más. Solo eso, solo investigar lo que están haciendo de negocio con el aeropuerto. Ya no digamos lo que han hecho ahora con la SST. El primerísimo que iría a la cárcel sería el secretario de Comunicaciones y Transportes. No sé si hasta acá llegó todo lo del socavón de Cuernavaca. Sí, claro. Digo, tan solo una cosa, una minucia, el socavón de Cuernavaca. Pero todo lo que han hecho con OHL, que ha sido una empresa española que ha decidido ser la socia del PRI desde que gobernaba Peña Nieto en el Estado de México, y que han hecho millones y millones y millones, ellos, los de OHL, y también los políticos que han hecho el negocio con ellos. Bueno, es un tema de sobrevivencia, y por eso no podían perder el Estado de México, y por eso hicieron lo que hicieron en el Estado de México. No podían perderlo. Puede ser el primer expresidente que vaya a la cárcel. Puede. Como ahora hay 16 exgobernadores. No se está jugando Peña Nieto otra cosa más que su propia sobrevivencia, de los negocios que hizo y de su propia persona. No es cualquier cosa. Y por eso va a hacer todo lo que esté a su alcance. Y por eso lo que están haciendo ahora es tratar de dinamitar al que está en el segundo lugar de las encuestas, a Ricardo Anaya, y parece que no van a estar satisfechos hasta que lo bajen, hasta que lo destruyan. Entonces, primera clave para mí es, claramente permitimos que se nos colara el regreso del PRI. En 2012, si ustedes recuperan por ahí algunos artículos que escribí en Google, toda la gente me googlea para saber quién soy, y entonces dicen, a ver, esa conferencia de dónde salió, quién es. Recordarán, en 2012 muchos dijimos, si gana el PRI va a ser un retroceso para el país. Y no se trataba de decir una aventura, y nos ha ocurrido. Todas las variables retrocedieron, todas, no hay una que no, todas. Violencia, salarios, pobreza, todas se radicalizaron, todas. Y entonces, pero el problema era este: si los regresamos, sacarlos va a estar difícil. Y así están.
Primera clave. Segunda clave. San Ignacio de Loyola, que no sé si ustedes hayan oído hablar de él, tiene un criterio que a mí me gusta mucho para tomar decisiones. Cuando hay que tomar decisiones graves, cuando hay que tomar decisiones claves. Busquemos dónde está el bien mayor. Busquemos dónde está el bien mayor. Ahora bien, si no encontramos el bien mayor, tratemos de encontrar dónde puede estar el mal menor. A lo mejor no encontramos el bien mayor. A veces es difícil encontrar el bien mayor. Pero a lo mejor podemos buscar, rascar, dónde puede estar el mal menor. Para mí, segunda clave de esta lectura de la realidad, para mí el bien mayor es que no siga el PRI. Ese para mí es el bien mayor, para mí, por mi análisis, por mi experiencia, por lo que he visto en el país, por lo que hemos sufrido todos. ¿Por qué este criterio? Entonces, ojo, mucha atención con lo que voy a decir. No se trata de que me caigan mal. Yo ahora que estuve en Juárez me decían, es que nosotros estamos impresionados de que acá en el norte, ustedes deben saber que Peña Nieto ganó la elección gracias a los estados del norte. En el norte, decían ellos, muchas personas, sobre todo mujeres, votaron por Peña Nieto. Estaba guapo. Y entonces, efectivamente, los procesos electorales son de muchas filias y fobias. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que el bien mayor sea sacar al PRI porque me caen mal. No es un asunto de filia o fobia. Es un asunto de rendición de cuentas que en este país nos hace mucha falta. En ciencia política se llama voto retrospectivo, así se llama. Es decir, los votantes en la urna hacen cuentas con el gobierno que sale y le dice, gobierno, lo hiciste bien, sigues. Lo hiciste mal, no sigues. No es una cuestión de que me caigan bien o me caigan mal. No, es una cuestión de que los ciudadanos sepamos dirigir nuestro voto en términos retrospectivos. Ese es el criterio. Entonces, en la segunda clave, junto al criterio de San Ignacio con el criterio politológico, bien mayor, ¿cuál es? Rendición de cuentas. Nosotros los ciudadanos tenemos que decir, cuando un gobierno lo hace mal, tiene que saber que los electores los vamos a castigar, como pasó en muchos estados, de la misma manera. Es lo mismo, afortunadamente ya lo hemos visto. No estamos hablando de algo nuevo, ya lo hemos visto a nivel local. Pregunta, ¿lo haremos a nivel federal? ¿Lo haremos a nivel nacional? Entonces, segunda clave de lectura, bien mayor, para mí es que los ciudadanos sepamos usar nuestro voto para hacer las cuentas con un gobierno que radicalizó el oprobio y el mal común, como decía Yacuría también. Segunda clave para mí. Tercera clave. Sin embargo, lo que va a hacer el PRI, lo que van a hacer desde Los Pinos, es la estrategia del Estado de México. ¿Cuál es esa estrategia? Son tres cosas muy fáciles, que lo dominan perfectamente. Uno, ellos saben, perfectamente está medido, que el partido que hoy está teniendo más tasa de rechazo, es decir, las encuestas tienen una pregunta que dice, ¿por qué partido, por cuál partido usted nunca votaría? Que es lo que mide, lo que se conoce también en ciencia política como el voto negativo, el negative vote. Bien, pues obviamente el PRI es el que tiene la mayor tasa de rechazo. Ellos saben que la mayor parte de la población no quiere que el PRI repita, pero eso pasaba en el Estado de México. También el 80% de los mexiquenses ya no querían que siguiera el PRI. Pregunta, ¿y entonces cómo es que se ganó el PRI en el Estado de México? Bien, con la siguiente estrategia que voy a compartirles, que deben saber. Primero, disperso el voto anti-PRI.
disperso el voto anti-PRI. Es decir, ¿quiénes van a recoger el voto anti-PRI? Bueno, pues por un lado, obviamente, el Frente PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, y obviamente el Frente Morena, PES-PT. Son los que evidentemente van a tratar de capitalizar el voto anti-PRI. Pero lo interesante es que el PRI sabe jugar con esquiroles. Y esos esquiroles hoy son los candidatos independientes. Entonces, ahora ya sabemos, en la boleta vamos a tener 6 candidatos presidenciales. Mid, si no lo enferman, Anaya y López Obrador. Y Margarita Zavala, el Bronco y Armando Ríos Peter. Son los 6 que vamos a tener. Pero Margarita Zavala, Armando Ríos Peter y el Bronco tienen de independiente lo que yo tengo de astronauta. Margarita Zavala y los Calderón hicieron el acuerdo con Peña Nieto desde 2012. Ustedes se acordarán que además Peña Nieto dejó sola a Josefina Vázquez Mota en la campaña por los negocios que hizo con Peña Nieto. Zavala tiene la misión de dispersar el voto anti-PAN. Bronco y Ríos Peter tienen la misión de dispersar el voto por López Obrador. Entonces, ¿qué tenemos? Los 3 independientes, pues realmente no son independientes, pero son funcionales al PRI para dispersar el voto anti-PRI. Primer criterio. Segundo criterio, el PRI va a mandar a nuestros celulares, va a inundar los medios de comunicación y va a inundar toda la opinión pública para decirnos que si gana López Obrador o incluso Anaya, el país se va a caer. El país se va a convertir en Venezuela. Como muy bien un amigo ha mandado, como si Peña Nieto nos hubiera tenido en Suiza. Yo creo, es decir, van a hacer guerra sucia en serio. Guerra sucia en serio. ¿Qué me parece interesante? Que hasta ahora, la guerra sucia no les ha servido mucho, como sí en 2006, como todavía en 2012. Pero todavía hay mucha gente susceptible a esto. Van a inundar. ¿De qué? De miedo. Porque les funciona, porque les ha funcionado. Yo quisiera contarles una anécdota interesantísima. Lula da Silva. Lula en Brasil, no hubo 3 como López Obrador, 4 candidaturas. Él fue 4 veces candidato a la presidencia de la República en el Brasil. Y Lula, como López Obrador, tenía esta imagen de ¿qué va a pasar si gana? Y entonces, en la 4ª elección, Lula, como ahora López Obrador, tuvo que hacer alianzas con quienes no había hecho alianzas en las veces anteriores. Porque se dieron cuenta que las elecciones se ganan básicamente con dinero. Con dinero y con dinero. Es decir, se requiere 65,000 personas que estén en casillas. ¿De dónde sacas 65,000 personas? Pues como lo hizo el Bronco, como lo hizo para sus firmas, con dinero. Entonces, ¿qué ocurrió? El día antes de la elección en Brasil, la 4ª vez, un cómico muy famoso, hagan de cuenta como si todavía viviera Chespirito, un cómico muy famoso en Brasil, muy famoso, compró un spot en televisión a nivel nacional a las 9 de la noche y dijo: brasileños, les pido, les ruego, por favor, no voten por Lula. Va a llevar a Brasil al caos, va a destruir el país. Por favor, protejamos en lo que hemos avanzado, por favor. A nivel nacional, 9 de la noche, cadena nacional, obviamente con el apoyo de la principal cadena brasileña, que es como la Televisa allá o Globo. ¿Qué hicieron los electores al día siguiente? Votaron por Lula. ¿Qué hizo Lula? Muchas cosas buenas y malas, pero las buenas, sacó a 30 millones de la pobreza. Y por eso ahora, hoy, no en balde, hoy es el político más apreciado por los brasileños, y por eso la élite oligárquica lo quiere encauzar para que no compita. ¿A qué le tienen miedo? Le tienen miedo a que se acabe los intereses creados los últimos 40 años con el neoliberalismo.
Por eso para mí lo interesante es, en esta clave, ojo, López Obrador, si ustedes no quieren votar por él, que no sea porque va a convertir a México en Venezuela. Es una tontería. Yo solo quiero decirles que yo soy chilango y yo viví cuando él gobernó la Ciudad de México. A diferencia de mí, y a diferencia de Anaya, ya hay una experiencia de quién gobernó. No sabemos cómo gobernar a Anaya, no sabemos cómo gobernar a Mid, pero sí sabemos cómo gobernar a López Obrador, porque ya gobernó la Ciudad de México. ¿Quieren saber cómo gobernó? Indaguen, investiguen. Pero por lo pronto no convirtió a la Ciudad de México en Venezuela. Por lo pronto lo que hizo fue un montón de políticas sociales. Él fue el que se inventó la política social para los adultos mayores, que en su momento dijeron el PAN y el PRI, qué horror, qué barbaridad, populismo. Y después en todo el país la replicaron, el PRI y el PAN. También hizo todo esto que ahora todo el mundo hace. Becas para mujeres embarazadas, mucha política social. Segundo, quitó a las microbuses horribles que eran cajas de la muerte y puso los metrobuses, que ustedes también tienen los confinados. Nada más que en la Ciudad de México sí funciona y muy bien. 10 líneas. 10 líneas. 10 líneas. Tercero, ¿se peleó con los empresarios? No. A Carlos Slim le dio la construcción del centro histórico. ¿Y se peleó con la iglesia? No. Al contrario, les dio el espacio para que construyeran la Plaza Mariana. ¿No? Ahora sí que el león no es como lo pintan. Podrá tener otras cosas, pero eso no. Entonces solamente decir en su justa dimensión, en su justa dimensión. Cierro. 2 claves últimas. Yo creo que obviamente lo electoral es la coyuntura. Sí se va a decidir qué grupo va a tomar el poder o qué grupo va a continuar en el poder. Eso sí nos va a afectar directa o indirectamente, porque desgraciadamente la presidencia de la República, aunque no es tan poderosa como antes, sí sigue teniendo muchos hilos. Y sobre todo políticas nacionales que hoy son fundamentales recuperar. El campo, la economía, los salarios, etc. 2. Yo creo que sí vale la pena ir a votar. Creo que sí vale la pena mostrar nuestro poder ciudadano votando. No porque pensemos que con eso ya va a cambiar el país, sino porque vamos a arreglar cuentas con quien ha gobernado. Que cada quien decida por su experiencia, por sus convicciones, dónde está el mal menor. Yo pienso que puede ser, en efecto, cualquiera de las dos posibilidades, o Anaya o López Obrador. Cada quien decida, crea, por sus convicciones o, insisto, por su experiencia. No, insisto, porque pensamos que ellos dos son lo mejor. No es así. No, así no funcionan las elecciones. De hecho, vamos a tener que ir a la urna tapándonos la nariz. Pues, ojo, no es porque sean las mejores opciones. Es porque necesitamos mandar un mensaje muy puntual a quien ha gobernado. Lo hiciste mal y te vas. Y mandando un mensaje muy puntual a quien va a llegar. Y lo mismo vamos a hacer contigo. Hoy, de verdad, no vale la pena que nos peleemos en familia por quién votar y por quién no. Eso pasó en 2006. Hubo muchas familias que se dividieron. No vale la pena. Hoy ningún político es defendible. Ninguno. Ninguno. Por eso no vale la pena. Además, oigan, se pasan de un partido a otro. Lo que yo defendía antes, ahora están de este lado. No vale la pena. Vayamos a la urna, tapémonos la nariz, votemos por el mal menor, hagamos bien mayor, electoralmente hablando, pero sobre todo, sigamos haciendo ciudadanía. Pasarán las elecciones y creo que podemos establecer una relación nueva, ojalá, con un nuevo gobierno de claro marcaje personal, que es lo que tenemos que hacer con quien gane, no importa, marcaje personal. Y llevar la agenda civil y ciudadana al gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca más dejarlos solos. Si los dejamos solos, estamos perdidos. No hay que hacer eso. Entonces yo diría, para finalizar, sí vale la pena ir a votar, sí vale la pena hacer cuentas, arreglar cuentas,
Sí vale la pena rendir cuentas, sí vale la pena mandar mensajes con nuestro voto, pero sobre todo lo que más vale la pena es a continuación el 2 de julio, a continuación hacer marcaje personal. No podemos abandonar la vida pública. La vida pública es nuestra, no de los políticos. Si nosotros tomamos la vida pública, México va a estar mejor. Si nosotros nos alejamos de la vida pública, nos van a dominar el crimen organizado y la política. Y por eso ojalá tengamos sabiduría para intervenir en esta coyuntura que me parece de gran oportunidad para México. Así la veo yo, de gran oportunidad. Podemos mejorar, podemos dar un paso significativo hacia adelante para no darlo hacia atrás. Sobre todo eso, para no darlo hacia atrás. Es lo que yo tenía ganas de compartirles de lo que he recorrido el país. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho a Juan Luis estas aportaciones que nos ofrece. Creo que nos deja con muchas inquietudes y preguntas. Ahora ustedes tienen la palabra. Si alguien quiere hacer una pregunta. Nada más tenemos un micrófono porque ahora sí, en este evento magno. Buenos días. En este análisis... Perdón. Nombre, si eres profesora, si eres alumna, cuéntanos. Mónica Rodríguez, soy exalumna de la Ibero de hace muchos años. Y mi pregunta es más bien, en este análisis coyuntural que usted hace, ¿cómo ve el papel del Consejo Indígena de Gobierno? Que ha venido haciendo. Correcto. ¿Les parece que hagamos 3 preguntas? Sí. Sí, gracias. Sí, más bien mi intervención no es tanto una pregunta, sino una información e invitación. Allá en la UNAM se reunieron muchos universitarios y ciudadanos y han formado una red universitaria para impedir el fraude electoral. Y yo creo que estamos todos invitados a esa red que pudiéramos retomar también desde el Bajío, porque desde mi punto de vista el mayor peligro que existe para México es el fraude electoral, y si derrotamos el fraude electoral va a haber el primer paso anticorrupción que este país necesita. Yo creo que es cierto lo de las cuestiones de las emociones, es la psicopolítica que en estos momentos coyunturales se presenta, y justamente está en juego el miedo, pero también está en juego el coraje, el enojo. El problema, yo diría, no es solamente cómo van a manejar el miedo, que ya lo conocemos como lo han utilizado antes, sino cómo van a utilizar el enojo en contra de las elecciones. Es decir, garantizar ellos de alguna manera que la mayoría de la gente no vote, o que la mayoría de la gente se vaya en contra de todos los políticos en general, como bien lo estuviste ilustrando. Entonces yo creo que hay un peligro muy grande en lo que se está abriendo hoy. No nos vayamos con la finta que basta el hartazgo social para quitar al PRI, ¿no? Ellos mismos lo pueden utilizar para sostenerse en el poder y justificar justamente una militarización y lamentablemente una represión contra la ciudadanía. Yo creo que este es el momento para aplicar un movimiento de resistencia civil pacífico. ¿Y cuál es? El ir a las elecciones, el utilizar mi derecho a votar, el defender mi voto. Ahí está ilustrado ese movimiento de resistencia civil pacífica. Soy Benito Balam, he sido muchos años profesor de esta universidad y de la UNAM también. Gracias. Pues muchas gracias por la plática. Yo creo que es muy ilustrativa, como todo el recorrido que haces hasta este momento. Yo creo que es muy importante, como dices, el mal menor, ¿no? Yo sé que a muchos no les encanta López Obrador, pero yo creo que es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Y como bien lo decías,
si no se logra realmente un voto ciudadano, puede estallar una situación bastante lamentable que creo que nadie quiere. Y yo, para complementar, yo creo que es importante que si vamos a votar, votemos en conjunto y de manera unitaria por López Obrador y por Cámara de Diputados y Senadores, porque lo que puede pasar es que solamente, como ha pasado en otras circunstancias y gobiernos, que solamente se vota para presidente por la persona, pero no se divide de manera irremediable el voto. Y aquí lo que puede pasar es que eso suceda y no se puedan tomar realmente reformas o otras medidas porque está el PRI gobernando en la Cámara de Diputados y Senadores. Yo creo que el carro completo, ¿no? Si vamos a votar, el carro completo, porque realmente las reformas y lo que venga se vote de manera adecuada. Muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Tere Caballero. Por acá había. Muchas gracias, Juan Luis, excelente plática, de verdad. Yo soy Javier Sentíes, fui académico en esta universidad también mucho tiempo, y hablaste de Cherán y ya te preguntaron del Consejo Indígena. Yo quisiera preguntar cuál es tu opinión sobre la Constituyente Ciudadana impulsada por don Raúl Vera. Gracias. Y otro chico, bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática, me gustó mucho, está muy interesante. Y yo, más que una pregunta, quiero también como complementar y exhortar a todos nosotros, compañeros, profesores, porque algo que yo he notado a lo largo de los años, porque a mí en lo personal me desagrada mucho la política porque está llena de decepciones y de dolor, pero por alguna razón no puedo evitarla. y siempre he estado metido en eso. Y algo que yo he notado muchas veces es que nosotros presumimos de tener una educación avanzada porque estamos en la universidad y porque decimos que sabemos mucho, y la verdad es que no, compañeros. Yo he visto mucha gente, tanto campesinos, gente pobre, como gente rica, gente en la universidad, empresarios, que no saben de lo que hablan. Tienen la boca llena de opiniones no fundamentadas, y yo los invito, compañeros, que no solamente a que vayan a votar, porque es sumamente importante, sino que se informen de todo lo que van a hacer, independientemente de por quién voten, se informen perfectamente de quién es, no se queden con lo que vieron en un video en Facebook, que obviamente es guerra sucia, para sea cual sea el candidato. Busquen, investiguen, nosotros tenemos la capacidad y los medios para hacerlo, no se queden con lo primero que vean, y los invito también a que voten, porque es muy importante. Yo en mi primera elección, en cuanto cumplí la mayoría de edad, mi primera elección no solamente fue ir a votar e ir por mi café al Oxxo. Yo fui representante general de casillas, yo tenía como 20 casillas a mi cargo. Yo encontré muchos delitos electorales, yo los denuncié en las respectivas casillas, vi gente acarreando votos, vi propaganda política enfrente de las casillas, cuando se supone que se debe quitar un día o dos antes, a un radio de no sé cuántos metros, y yo literalmente enfrente vi propaganda política. Entonces los invito a que no solamente voten y se informen, sino que también defiendan el voto. Porque independientemente de que voten por izquierda, derecha, por mujer, hombre, sea lo que sea que voten, nos afecta a todos, ¿ok? Si no les gusta algún candidato, pero gana, también nos va a afectar. No es que a los del PRI no les afecte que les robe Peña Nieto, ¿verdad? A todos nos afectan los gasolinazos, a todos nos afecta que sube el precio de la comida, de los impuestos. Entonces los invito a que se informen y defiendan el voto. Me da mucho gusto que más que preguntas sean afirmaciones, porque complementan el análisis. Simplemente me hago cargo de las preguntas relacionadas con
Marichuy, el Congreso Nacional Indígena y lo que también se ha movido hace años con respecto a la Asamblea Constituyente. A ver, me pareció al principio muy interesante que vía zapatismo y después Congreso Nacional Indígena decidieran volver, digamos, a la carga con la agenda indígena y con la agenda que hoy cada vez más también se empodera de los pueblos originarios. A mí me quedaba claro que no iban a alcanzar las firmas, es decir, las firmas están puestas para tener candidatos funcionales, no para tener verdaderos candidatos independientes, era 1 millón de firmas. Pero creo que ellos además hicieron algo que otros están haciendo, que es aprovechemos este camino, aprovechemos esta coyuntura para hacer proceso democrático. No vamos a llegar a la urna, pero por lo pronto vamos a visitar ciudades. ¿Quiénes eran los que más se movilizaron en torno a Marichuy? Jóvenes, eran los más movilizados. Entonces, ¿qué me parece? Me parece que lo que hicieron Marichuy y el Congreso Nacional Indígena es tener una lucha democratizadora para nuevamente traer a colación la agenda de los pueblos originarios, pero también para recordar que no todo es las elecciones, sino que además es un buen pretexto para hacer camino y lucha democrática. Lo mismo con la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que entre otros anima don Raúl Vera, obispo de Saltillo, en su momento obispo coadjutor de don Samuel, y que es, yo creo que en este momento, el obispo más comprometido con las causas de los pobres y de las luchas democratizadoras, también creo que forman parte de ese proceso, aunque yo lo veo todavía muy disperso. Está muy disperso, hay mucha gente metida en eso, pero no ha alcanzado a tener, digamos, como una suerte de nodo nacional, ¿no? Que creo que es lo que eventualmente podría tener un gran poder. Pero es que la sociedad civil, insisto, mexicana, somos muy difíciles, tenemos muchos intereses dispersos. Entonces lo que ha provocado con la Asamblea es eso, es una buena iniciativa, articula a mucha gente, a muchas organizaciones sociales y eclesiales, pero todavía muy dispersas, creo yo. El tema de los jóvenes me parece muy importante. Hoy el bono juvenil primovotantes es muy alto. Son más de 6 millones, 7 millones de chavos los que van a votar por vez primera. Oigan, ¿quién va a decidir la elección? Los jóvenes, si deciden ir a votar. Eso es lo más interesante de esta elección. Los jóvenes van a decidir la elección si van a votar. Lo que pasa es que hay un segmento muy amplio de jóvenes apáticos. Así como hay jóvenes muy metidos, movilizados con Marichuy, etcétera, otros están totalmente desmovilizados y apáticos porque forman parte de este país, no por otra cosa. Entonces, yo creo que entre ustedes, chavos, vale mucho la pena animar a otros chavos. Son la clave de esta campaña, son la clave de esta elección. Y además, ojo, siempre lo han sido, son la población mayoritaria. Entonces, pues, ojalá efectivamente, nos animemos a ser clave en la ruptura fundante, ¿no? ¿Quién más quiere preguntar? Allá veo, bueno, tú, Claudia. Buenas tardes, soy Gerardo Velázquez, estudio Relaciones Internacionales aquí en la Ibero. Yo quería preguntar más sobre, en cara a las elecciones, el papel o el rol de continuidad con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Qué debería de suceder? ¿Cómo deberían de proponer y seguir las negociaciones, independientemente de quién quede como candidato a la presidencia? ¿Alguien más quería preguntar por acá? Yo soy Francisco Torres, quiero hacerte una pregunta. ¿No sería muy bueno, en un momento dado, tomar el papel de este taxista de las 2 de la mañana y hacernos 3 preguntas el día de la elección? Pero si lo podemos madurar desde antes, espero que lo hagamos para tener mejor fuerza, que es la que estás manejando siempre. Gracias. Creo que tenemos unas preguntas por acá. Buenas tardes, soy María Jasso, estudiante de Ingeniería Industrial,
Y la verdad, bueno, yo voy a hablar con la verdad. No sé mucho de política, no sé mucho de historia, pero me gustaría meterme. Me gustaría no votar por votar, o sea, saber. Pero sinceramente en las redes sociales, en lo que me dicen pues mis compañeros o la gente cercana a mí, pues son ideas que les han metido. O sea, en realidad me acabo de escuchar a una compañera que me dijo: no votes por López Obrador porque vamos a ser como Venezuela. Son ideas que, quiera o no, pues van como generalizándose y no es la idea. O sea, yo quisiera saber, yo que no sé nada o me considero que no estoy metida en eso, ¿dónde puedo investigar? ¿Cómo puedo saber la historia de los políticos que no esté... de que no le hayan cambiado, que no me digan lo que quieren que yo escuche, sino realmente lo que es? Esa es mi duda. Muchas gracias por la presentación, Juan Luis. Y tú marcabas 3 elementos que se habían... No te veo. Perdón, hola, Juan Luis, perdón. Bueno, soy Mireya, para los compañeros. Y tú hablabas del tema de cómo se ha disparado el tema de la desigualdad o cómo ha permanecido el tema también de la corrupción. Sin embargo, dejaste como medio suelto el tema de la iglesia. Entiendo que por un lado dices, hay una parte de la iglesia que está más de derecha y otra radicalizada también a la izquierda. ¿Qué papel está jugando en este momento? Yo tampoco alcanzo a leerlo, te soy honesta, se me ha desdibujado de un tiempo para acá. Muy bien, muchas gracias. Son 3 muy buenas preguntas. TLC. A ver, Peña, Trump tiene una estrategia que seguramente habrán visto, que es una estrategia de que quiere encarecer las negociaciones, digamos, siempre radicaliza las negociaciones. Vamos a desaparecer el TLC, y entonces a partir de eso provoca que el interlocutor se ablande, ¿no? Esa es su estrategia de negociación. Sin embargo, yo creo que el TLC sí está, en el mejor de los casos, si va a haber TLC, va a cambiar mucho. Y va a cambiar mucho porque Trump no quiere tener el déficit que tiene con México de casi 70,000 millones de dólares anuales. Es obvio. Entonces él lo que está tratando de hacer es cambiar las reglas de origen, cambiar los flujos, y quiere evidentemente intervenir en las variables que hacen esto. Entonces yo pienso que va a haber cambios muy importantes en el TLC, y creo que además, como yo dije hace rato, creo que nosotros deberíamos aprovechar eso, porque gracias al TLC, entre otras cosas, nosotros abandonamos el campo. La gran pregunta es, ¿hoy de dónde comemos? Del laboratorio, no de los campesinos. Es decir, se transformó radicalmente nuestro país, nos hicimos manufactureros, somos potencia en el tema de la producción de automóviles, magnífico, más CO2 al ambiente, ¿verdad? Entonces, es decir, en realidad estamos, creo yo, todavía en el siglo XX y no en el XXI. Y en algunos casos estamos en el siglo XIX. Entonces yo creo que el TLC, creo yo, que es muy probable que Trump encarezca mucho la negociación. Una posibilidad es que lo rompa, es una posibilidad, a él no le conviene claramente, pero si por alguna razón lo convencen de que sí siga, va a seguir con muchas reglas distintas. Yo pensaría que justo de lo que hay que aprovechar ahora del cambio de gobierno, a mí me parece que lo que habría que cambiar básicamente es, nosotros hemos en los últimos 30 años sostenido un modelo económico que se llama modelo de desarrollo exportador o modelo de desarrollo hacia afuera. Y yo creo que, yo espero que, no sé si podamos encontrar otra vez, porque hicimos un foro internacional el año pasado en la Ibero Puebla sobre por qué nosotros somos el único país en América Latina que no logró disminuir la pobreza ni la desigualdad, y otros países nuestros sí lo hicieron. Y lo hicieron ¿cómo? Desarrollando el mercado interno. Entonces nosotros no hicimos eso, lo abandonamos. Y entonces creo que para mí la respuesta es sí, hay sectores agroexportadores mexicanos, el aguacate y otros, y algunos sectores industriales que son buenos exportando, mantengámoslos. Pero por otro lado necesitamos compensar con el mercado interno, y no podemos ser competitivos con 89 pesos como salario mínimo. Eso no se puede. Entonces necesitaríamos hacer eso. Y
Curiosamente, a lo mejor el TLC nos empuja a eso, curiosamente. ¿Dónde investigar? Bueno, yo les voy a mandar, creo que hicieron un registro de participantes, no sé si con correo electrónico. Yo les voy a mandar a Claudia, a Regina, les voy a mandar un artículo que me pidieron escribir justo para la revista Christus, que es una revista de los jesuitas. Es un artículo que se llama Elecciones 2018, ¿qué papel debemos jugar los cristianos? Ya en clave, digamos, de fe. Es un artículo que plantea claves para pensar detenidamente. ¿Cómo empiezo el artículo? Lo empiezo diciendo, en 1997 yo me encontraba dando un taller de elecciones en la Ciudad de México, porque era la primera vez que íbamos a elegir jefe de gobierno de la Ciudad de México. Después de 8 décadas de que habíamos tenido regente en la Ciudad de México, iba a haber elecciones por vez primera para elegir un jefe de gobierno. Los chilenos por vez primera elegíamos a nuestro gobernante. ¿Quién era el candidato del PRD en aquel entonces? Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, ¿qué decía el rumor? ¿Qué decía el rumor en la gente? Me dijeron, oye, Juan Luis, ¿es cierto que si gana Cárdenas va a mandar cerrar las iglesias? 97. Es decir, el PRI siempre ha gobernado así, siempre, con miedos. Si gana este va a pasar esto. Entonces, ojo, por eso insisto, efectivamente, veámoslo con calma. Yo sugiero, bueno, les voy a mandar el artículo, creo que puede ser una opción, pero yo les sugiero básicamente dos portales para enterarnos razonablemente bien de lo que está pasando en el país y de cómo reportan lo que pasa en el país. Yo leo básicamente dos espacios que son los siguientes. El portal Sin Embargo, que es www.sinembargo.mx. Es un periódico digital. Para mí, en este momento en México, el más independiente, el más crítico y el menos cooptable. Recuerden ustedes que hoy los portales digitales son menos dependientes del gobierno y por eso son más libres y son más independientes. Para mí en este momento es el periódico que está haciendo el mejor periodismo de investigación en México. Sin embargo, www.sinembargo.mx. Y obviamente, no puede ser de otra manera, aristeguinoticias.com. Aristegui Noticias, que es el portal de Carmen Aristegui, la principal golpeada por Peña Nieto por hacer verdadero periodismo de investigación. Para mí son los dos portales donde pueden leer diariamente cómo va la cosa, el pulso. Hay muy buenos analistas. Yo pensaría, ahí está, me parece, lo mejor de México en términos de información y en términos de análisis. Y ojo, ¿qué me gusta de esos dos portales? No crean que son portales que son pro López Obrador, pro Anaya. No, hay mucha diversidad. Ahí van a encontrar opiniones de todos lados. Y está bien, porque son opiniones que les van a permitir sopesar que sí, que no. Y iglesia. En términos de institución, yo veo a la iglesia jerárquica en México, al episcopado mexicano, perdido. No la veo teniendo fuerza en su mensaje, fuerza profética para decir, esto está pasando en México y necesitamos despertar y hacer. Están totalmente ocupados, unos en los problemas de pederastia eclesial, otros viendo cómo se acomodan en las diócesis, muy complicado. El nuevo arzobispo primado de México, pues es amigo de Peña Nieto. Salió de la diócesis de Tlalnepantla y es muy priista. Entonces, digamos, ahora sí que no estoy seguro si salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, en la arquidiócesis, pero por lo pronto sí te dibuja un episcopado muy perdido de la realidad, muy perdido. Por eso confío más siempre en la iglesia que se mueve abajo. Aquí están las religiosas de la Asunción,
Es decir, mucha vida religiosa que está allí en los barrios, que está jugándosela con la gente allá en Ciudad Juárez, con los disputándole al crimen organizado territorios. Entonces hay mucha parte de esta iglesia jugándola con los migrantes, ni más ni menos, con los migrantes. Ahora en Puebla van a hacer un proyecto para trabajar con las mujeres que están en trata y con prostitutas también. Es decir, trabajando en frontera, como pide el Papa, en salida. Esta iglesia en salida. Además, aprovecho para compartir a propósito de tu pregunta, yo veo a mucha iglesia mexicana viendo al Papa Francisco, pero así como que se asoman. ¡Ay! ¿Qué está haciendo el Papa? ¡Ay! Mejor nos escondemos. Es decir, yo veo a la iglesia mexicana en general, jerárquica, incómoda con el Papa Francisco. Incómoda. Como que dicen, ¡ay! Este Papa nos rebasó por la izquierda y por la derecha. Entonces, le falta mucho mensaje profético y presencia profética, ¿no? Que se da en otros lados. Entonces, así en resumen, la veo a esta parte jerárquica del episcopado, un sector muy importante, pues la veo miedosa, timorata, dubitativa, muy encerrada en sí misma. Les agradecemos mucho a Juan Luis. Y le entregamos a continuación un pequeño regalo, reconocimiento de su apoyo aquí a esta Ibero de León. Muchas gracias, un gran aplauso para nosotros.